Edgar Barquín, candidato a vicepresidente del Partido Libertad Democrática Renovada, enfrenta un proceso de extinción de dominio, reveló la fiscal general Tel Maldana, sin ofrecer mayores detalles. La funcionaria explicó que la causa es del 2014 y que el caso está en fase de investigación por parte de la Fiscalía de Extinción de Dominio, por lo que no puede dar más información por ahora. Efectivamente existe un expediente de investigación de extinción de dominio en contra del señor Edgar Baltasar Barquín Durán, así como en contra de sus bienes, lo cual se corroboró posteriormente, indica el accionante, y hace además identificación del expediente que está a cargo de la Fiscalía de Lavado de Dinero, el cual se está tramitando en la Agencia 6 de la mencionada unidad. Yo les manifestaba hace un momento que no puedo dar detalles porque está en investigación por un lado, y por otro lado el señor Barquín Durán goza del derecho de antejuicio. La fiscal general agregó que el proceso contra Barquín inició luego de una denuncia presentada por la IBE en el año 2014. Edgar Barquín es señalado por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala de tráfico de influencias por haber presuntamente ayudado a Chico Dólar a evadir una investigación de la IBE en su contra. Según las autoridades, Chico Dólar lavó millones de dólares a través de transacciones provenientes del narcotráfico. Ya le decía que hoy se dio la captura de un fiscal del Ministerio Público a quien se le acusa de haber rechazado una investigación relacionada al caso de lavado y política, específicamente en contra de Francisco Morales Guerra, alias Chico Dólar. Este martes fue detenido el fiscal de Asuntos Internacionales José Isabel Maldonado Castillo por el delito de obstrucción a la justicia, debido a que en el 2011 desestimó parcialmente una denuncia presentada contra Francisco Edgar Morales Guerra, conocido como Chico Dólar. Según las investigaciones, en el año 2011 la Intendencia de Verificación Especial IBE presentó una denuncia que involucraba a Morales Guerra con múltiples transacciones sospechosas, pero el fiscal, en el entonces agente fiscal de la sección contra el lavado de dinero, desestimó la denuncia de forma parcial. De acuerdo con las investigaciones realizadas, se logró determinar que este agente fiscal en el año 2011 desestimó la denuncia presentada contra el señor Morales sin haber profundizado en la denuncia, es decir, no realizó las investigaciones correspondientes y presuntamente se limitó únicamente a realizar todas aquellas diligencias en favor del sindicado. Como parte de las pruebas que se tienen, son escuchas telefónicas en las que Chico Dólar habla con Javier Villatorio y Silvia Guevara sobre el arreglo que se había hecho en el Ministerio Público y por el cual se habría conseguido la desestimación. El documento que contiene dicha desestimación fue encontrado en allanamientos realizados el día de la captura en la residencia de Morales Guerra. El juez que giró la orden de captura fue Ángel Gálvez y este miércoles realizará la diligencia de primera declaración. Esta noche estamos con Extinción Barquín como nuestro hashtag de la noche. Vámonos a las redes porque ya tenemos algunos mensajes con esa etiqueta. Nos plantea Elba Estrada, ¿la extinción se hace cuando la persona ya está juzgada? No. ¿A quién le quedan esas propiedades? Al Estado de Guatemala, y existe pues una tabla donde se dan los porcentajes del valor de cada una de estas propiedades y a quién le corresponde cada parte de ese dinero. Si es dinero o si son propiedades, bueno, lo que se vaya a extinguir. ¿Lo van a extinguir igual que a Juan Carlos Monzón? El problema será cuando se conozca el retiro de antejuicio. Allí no pasará nada, menos llegar a tribunales. Julio, son procesos distintos, un proceso de extinción de dominio y un proceso por el antejuicio que se le está siguiendo a Edgar Barquín. Son temas diferentes, no necesariamente están correlacionados. Acuérdense que en el tema de la extinción de dominio se cambia el peso de la prueba, el valor probatorio debe de ser de a quien se le acusa. Él tiene que demostrar que sí tenía los ingresos lícitos para tener esas propiedades. Nos dice, yo no me quedo callado, extinción Barquín, y aún así lo consideran idóneo para el cargo de vicepresidente. Mario nos plantea, el Ministerio Público está haciendo las cosas bien hechas y eso de llevar a Barquín a juicio para que le quiten lo mal habido. Bueno, reitero, son dos temas diferentes, hay que ser claros en el tema. El proceso de extinción de dominio es un proceso aparte de la acusación de tráfico de influencias que tiene Edgar Barquín y por la cual ya se ha solicitado un proceso de antejuicio en su contra. Raúl,
Si a estas iniciativas sumamos las presencias como Fundación Cívica, la formación ciudadana sería una realidad. Bueno, parte de los mensajes que tenemos con la etiqueta de la noche, Extinción Barquín. Le doy la bienvenida, las buenas noches y la palabra al licenciado Hugo Novales. Muy buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches también, Cristian. Y buenas noches a quienes nos acompañan hoy a las 10 p.m. Bueno, algo que me llama la atención de la situación actual del licenciado Barquín es la manera en que un delito de enriquecimiento ilícito o una acusación de enriquecimiento ilícito puede llegar a afectar a una persona. Y es que, tal y como decía Juan Carlos hace un momento, cuando hay una acusación de enriquecimiento ilícito en cuanto a los, digamos, cae una especie como de sospecha sobre el acusado. Y en el proceso de extinción de dominio lo que se hace es que se le obliga a la persona a probar que el origen de sus bienes no es ilícito o que el origen de sus bienes es legal, básicamente. Y aquellos bienes que no puedan ser comprobados como provenientes de actividades legales, pues se inicia el proceso de extinción de dominio y estos pasan a control del Estado. De manera similar, cuando una persona está acusada de enriquecimiento ilícito, no tiene medida sustitutiva. Y entonces, por lo tanto, no puede, digamos, su derecho ciudadano, digamos, su libertad está cortada de tajo porque sobre él cabe una sospecha y la carga de prueba al final termina en él. O sea, él va a tener que no es que tenga que demostrar su inocencia, porque eso sería contradictorio a la presunción de inocencia, pero sí va a tener que haber un procedimiento en el cual él sea absuelto para que él pueda recuperar su libertad, o de lo contrario, si se comprueba que no es inocente, sino que es culpable, entonces él pasaría ya a cumplir una condena. ¿Qué es lo que pasa? Que estas previsiones que se tienen para una persona que está acusada de enriquecimiento ilícito en cuanto a la privación de la libertad y en cuanto al origen de sus bienes, tendrían que aplicarse también en el caso de una candidatura. ¿A qué me refiero con esto? Si existe ya una sospecha fundada sobre Barquín de su posible participación en actividades ilícitas, especialmente con el delito de asociación ilícita o con el delito de enriquecimiento ilícito, para mí eso ya sería suficiente si ya se determinó que existen indicios de tales actividades para que no pueda ser candidato según lo establecido en el artículo 113 de la Constitución. ¿Con tan solo indicios? Con tan solo indicios, porque estos indicios, Juan Carlos, no son solo sospechas, no son solo cuestiones infundadas, no son acusaciones que vienen del aire, sino que ya tuvo que haber habido una autoridad competente que determina que hay, suficiente información para iniciar una causa en contra de él. O sea, aquí, y solo termino el punto, Cristian, aquí, digamos, no estamos hablando necesariamente de una violación a su presunción de inocencia, sino que lo que estamos diciendo es que hay una sospecha ya de que no es inocente, y por lo tanto, si eso lo trasladamos al caso de su candidatura, hay una sospecha o un cuestionamiento suficiente sobre su idoneidad y su honradez. Ahí yo difiero. Ya le voy a dar las buenas noches, Lick. Solo voy a las... Yo también creo que coincido con la idea que está planteando, o al menos maquinando, Eli Castillo. Pero vamos a las redes con Extinción Barquín, que sigan investigando. Lo voy a sacar de la jugada, es corrupción aquí y en China, es lo que nos dice Danilo Miguel. Ya le dije, caerán los frutos del árbol corrupción y faltan los más maduros y jugosos. El doctor Hernández, yo critiqué la elección de Tel Maldana y me alegra haberme equivocado en mis críticas. Hay luz al fondo del túnel, es lo que dice el doctor Hernández. Muy transparente. Ana, yo no creo que solo a Chico Dólar haya encubierto Barquín, es lo que plantea Ana. Buen punto. Sí, pero hay que probarlo. Claro. O sea, sí, pero hay que probarlo. Claro. Y en este caso, de lo que tiene valor, indicios y pruebas científicas, es en el caso de Chico Dólar. Entonces, la extinción de dominio sirve, pero no resuelve el problema de fondo. El problema radica en no procesarlos, es lo que nos dice Sergio. De acuerdo, Sergio, pero ese es un proceso que toma tiempo, y de verdad toma bastante tiempo. Nos dice Minor, ¿qué pasará si en dado caso él ganara las elecciones? ¿Cómo seguirá el proceso? Es un tema interesante. ¿Por qué no lo sacan de una vez de la participación en elecciones? Acusado de corrupción, tráfico de influencias, deshonesto y desleal. No es más que el CV de Manuel Barquín. Bueno, en este caso hay que tomar en cuenta que son
pues hermanos, Manuel y Edgar Barquín. Josué, deberían delegarlo a proceso lo antes posible por los indicios que se conocen, ya son suficientemente claros. Y Jonathan Serrano pregunta si Barquín tiene extinción, ¿tendrá honorabilidad para ser vicepresidenciable? Yo no creo que ninguno de los dos procesos, ni el de extinción de dominio, ni el que se sigue ya en el plano penal, vayan a llegar a término ni antes de las elecciones e incluso antes de la toma de posesión del próximo presidente y vicepresidente de la República. Licenciado Cristian Manolo Castillo, ¿cómo está usted? Juan Carlos, Hugo, muy buenas noches. Siempre un honor poder participar de este espacio de debate ciudadano, sobre todo en estos temas que son tan controversiales. Yo quisiera iniciar mi argumentación de esta noche difiriendo del planteamiento que hacía Hugo, porque Juan Carlos lo dejaba muy en claro. Digamos, hay una diferencia entre el proceso que se sigue por su vinculación a una estructura de tráfico de influencias para el lavado de dinero, en donde el principio de presunción de inocencia sigue vigente y en donde el valor de la prueba está en el Ministerio Público, que tiene que demostrar su culpabilidad, al proceso de extinción de dominio, en donde efectivamente, ya Juan Carlos también lo dejó muy bien claro, la carga de la prueba está en el funcionario, que debe demostrar que los lujos con los que vivía podían ser financiados por su salario más las actividades económicas, digamos, complementarias que pudiera realizar. Y entonces ahí el valor de la carga está al que le están extinguiendo los dominios, digamos, los bienes. Entonces el 113 tiene un problema de fondo, que tiene que ver primero con la aplicación a trabajadores del Estado. Mientras que estos están siendo postulados para ser funcionarios de Estado por la vía electoral. Hay jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad que dice que aplica en ambos casos. Bueno, la jurisprudencia es totalmente respetable y totalmente... Y que ojalá hubiera más jurisprudencia en Guatemala. Pero en este caso vos estás, vamos a estar eligiendo representantes. Correcto. Que a pesar de la jurisprudencia, digamos, van a ser depositarios de la soberanía popular. Pues precisamente para evitar ese problema es que hay que sacarlo de la contienda. Es que el problema es que cuando ya tiene un mandato popular, lo que hacemos es que hacemos una tensión entre la voluntad popular y las leyes de la República, y entonces eso no es conveniente. El debate en este caso es que la presunción de inocencia sigue estando vigente del lado de Edgar Barquín. Entonces lo vas a sacar diciendo que es culpable de un delito por el cual no ha sido vencido. No estamos diciendo que es culpable, lo que decimos es que hay indicios, y lo que estaría ocurriendo acá es que se está protegiendo un bien mayor, que es la propia presunción de inocencia de Barquín. O sea, estamos hablando de que el Estado se organiza para proteger... Se organiza fundamentalmente para proteger a la persona, pero dice que su fin supremo es la realización del bien común. Y parte de esa realización del bien común es, como lo desarrolla la misma Constitución, contar con funcionarios idóneos, honestos. A la vuelta de la esquina, cualquier organización viene y dice que yo no soy idóneo y me toca probarlo. Bueno. Es que en este caso, además, Edgar Barquín, al ser inscrito y tener sus credenciales, automáticamente tiene una serie de derechos que inclusive por eso se inicia el proceso para eliminar el derecho de antejuicio. No es para eliminar el derecho de antejuicio, es un proceso para llevarlo a un antejuicio. O sea, para un juicio. Para levantarle el derecho para llevarlo ante un juez. El antejuicio es el procedimiento por medio del cual el juez inicia las pesquisas. O sea, tenemos primero el candidato es inmune. No hay valor probatorio, Nick. O sea, por eso, pero solo termino. El candidato tiene inmunidad, ¿correcto? Esa inmunidad le da un derecho de antejuicio. El antejuicio es el procedimiento por medio del cual yo determino si el candidato debe ir o no a juicio. Eso es, digamos, lo que está todavía pendiente en este caso. En este momento está en el proceso de investigación para ver si hay suficientes elementos para llevarlo ante un proceso Es correcto. judicial. Ahora voy a lo siguiente. Yo solo leo una acotación. En realidad, la valoración que se debe de hacer en el proceso de antejuicio, no de juicio, es si la denuncia es espuria o tiene fines políticos. Ahí está. Correcto. ¿Sí? Que no es necesariamente que el valor probatorio ante juez competente de la carga... eso viene después. Eso es en un juicio. Pero vamos a lo siguiente. Lo que se determina además de que además de determinar si la denuncia es espuria o tiene fines políticos, lo cual es un filtro que debe existir naturalmente, también se basa el juez pesquisidor en si existe información suficiente
que justifique abrir causa en contra de un candidato. Objetiva. Entonces, por supuesto que sí. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo acá? Ya para cuando existe información suficiente, no es que el candidato sea declarado culpable, porque obviamente se sigue presumiendo su inocencia. Eso es por supuesto que sí. Pero existe un riesgo ya para la institucionalidad del Estado en el que podríamos estar llevando a un candidato no idóneo, a un candidato acusado de enriquecimiento ilícito, a un cargo público, y además estaríamos llevándolo... Pero es pura presunción. Pero está bien. Pero es que miren, los candidatos no son irreemplazables o no son, digamos... Entonces, digamos, la institucionalidad del Estado no depende de que Barquín llegue o no a la presidencia, pero sí depende de que el proceso electoral sea limpio y que a los ciudadanos se le otorguen una cantidad razonable de opciones correctas para elegir. Eso no se comprueba solo con un candidato. Entonces estaríamos obligando a los ciudadanos a ir a elecciones a escoger entre candidatos no idóneos. No hay condiciones para hacer elecciones. Yo entiendo no, lo que hay que hacer es que hay que depurar los listados de tal manera que sí haya condiciones para realizarlas en la fecha. Voy a las redes, señores, voy a las redes. Semanas. Vámonos a las redes porque tenemos mensajes con nuestra etiqueta de la noche, Extinción Barquín. Nos dice Palmasí. Es penoso para Guatemala que esta persona pretenda ser vicepresidente y más penoso que las leyes lo permitan. Es escasa la jurisprudencia, definitivamente, sí es escasa, prácticamente en todo. En Guatemala la jurisprudencia es escasa. Primero deben de tener los medios probatorios suficientes para poder procesarlo, es correcto. Ok, señores, esperemos que prospere este proceso porque así como es la justicia en Guatemala, el panorama aún no es claro. Gerson, no tiene credibilidad el señor Barquín. Tanto va el cántaro al agua, dándonos aquel viejo adagio de que al final se rompe. Miguel, y estos son nuestros candidatos, como diría Héctor Suárez. ¿Qué nos pasa? ¿Qué pensarán los países amigos de los candidatos? Juan Ramón Ruiz nos plantea, a más tardar a partir de hoy, Barquín ya no es idóneo como candidato a vicepresidente. Probar su inocencia es otra historia, es lo que plantea Juan Ramón. Hugo, corrupción tras corrupción. Ana, ya hemos opinado que el Tribunal Supremo Electoral no puede aceptar candidatos señalados y menos con tanta evidencia. ¿Qué esperar? Es lo que plantea Ana. Minor, ¿cuál será el argumento de defensa falsa del Partido Rojo ante la inminente corrupción de su vicepresidente? Brian, con el despilfarro absurdo en campaña que hace el líder, es obvio, pero más que obvio que es dinero ilícito. Irving nos dice, la extinción de dominio solo se da después de un proceso, aun cuando todos sepamos que sus bienes son mal habidos. Es correcto lo que plantea Irving. Pablo, lo del Ministerio Público está bien, el problema es que otra vez actúa tarde, el efecto por ahora es político. Laura, ¿cómo podemos hacer para apoyar la demanda y exigir que se cumpla la ley? Es lo que nos plantea Laura. Bueno, estos espacios de diálogo son para eso, para buscar efectivamente tener un criterio más amplio, ir construyendo de las ideas de todos, tener argumentos para sostener determinada tesis, pero más allá de apoyar el trabajo como lo hicieron hoy, pues si no estoy mal, 27 organizaciones, el trabajo del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, creo que nos queda manifestar, estar presentes en el debate y no dormirnos, no ser ciudadanos de verdad indolentes, apáticos a lo que pasa en nuestro país. Licenciado Castillo. Me parece que ya entrando al hashtag de la noche, el tema de extinción de dominio lo que nos viene a reforzar es que la clase política y algunos funcionarios de Estado tienden a vivir con unos niveles de opulencia excesivos, exagerados. Es decir, la función pública tiene que evidenciarse en sus niveles de vida, en sus estilos de vida. Y a raíz de eso lo que tenemos es una serie de excesos cometidos por este tipo de actores políticos que no necesariamente son respaldados con sus ingresos a partir de la función que cumplen y con las actividades económicas que complementan esos ingresos. Aquí quiero también dejar en claro que muchos de los funcionarios públicos no solamente reciben su salario por la función que desempeñan, sino además diversifican sus actividades económicas a partir de los recursos que tienen. El problema es cuando vemos excesos y la opulencia es demasiado evidente. Tener casas en la playa, tener fincas, cuando, digamos, el funcionario no tiene una tradición de dedicarse a actividades de campo, en donde pueda... Que además es cuestionable incluso desde un punto de vista de relaciones públicas. Totalmente. O sea, ¿por qué un político tiene que hacer
digamos, muestras de opulencia de ese tipo. Y además también cuando empezamos a ver, por ejemplo, un exceso de expresiones como andar en 4 o 5 vehículos, uno donde va el funcionario y después 3, 4 coleros, además de un exceso de un contingente de seguridad. Y empezamos a ver prácticas de opulencia muy asociadas a estilos de vida, principalmente vinculados a actividades ilícitas. Eso lo vimos mucho en el narcotráfico. Hay que decirlo de esta forma. Hasta antes de este periodo en el cual se ha involucrado la ciudadanía, la ley de extinción de dominio se había circunscrito a los narcotraficantes. Punto. A los narcos. Así de sencillo. Precisamente porque su estilo de vida, su forma de demostrar su poder adquisitivo. Porque lo único que tienen es dinero. Y la forma de meterlo a circular a la economía era adquiriendo bienes raíces, teniendo vehículos, zoológicos privados, una serie de cuestiones que, digamos, rebasan el nivel de vida de cualquier persona con mucho dinero y que mantiene un estilo de vida relativamente, digamos, normal. En ese sentido, lo que nos deja entrever esta situación es que obviamente Manuel Barquín, igual que una jueza que también fue señalada por CICIG por la misma causa y otros políticos... Bueno, dos en realidad. Dos jueces. Dos jueces que, digamos, con su salario de juez no pueden sostener el estilo de vida que llevan. Entonces, lo que estamos viendo es que estos políticos dejan evidencia de cómo la trama de recursos que pasa por sus manos o está bajo su decisión les permite llegar a este tipo de expresiones. Lo que hace la extinción de dominio es precisamente afirmar que la cantidad de propiedades y de bienes materiales con que cuenta Edgar Barquín posiblemente no hayan sido adquiridos con recursos de sus actividades principales económicamente. Ya sea con recursos de actividades legales, básicamente. Ese es el punto. Y entonces es por eso que se inicia el proceso de extinción de dominio, para que él demuestre con qué recursos obtuvo todos estos bienes materiales. En ese sentido, sí, efectivamente hay una contradicción o una ambigüedad, porque uno de los tuiteros plantea, bueno, no es culpable en el tema de tráfico de influencias, pero se le inicia la extinción de dominio. Esa es parte de la ambigüedad de la... Bueno, sí, digamos, la ley de extinción de dominio fue muy criticada en su momento por la posibilidad de que atentara en contra de la propiedad privada, y había muchas personas, particularmente personas más liberales o personas que defienden, digamos, el derecho de propiedad, lo cual es perfectamente legítimo, que se preocupaban por la idea de que la ley pudiera ser abusiva. Ahora, el tema acá es que cualquier actividad lícita, cualquier actividad económica lícita tiene que dejar un rastro, y usualmente deja un rastro de papel, un rastro que puede documentarse. Entonces, la extinción de dominio lo que hace es ejercitar la sospecha sobre los bienes que no dejan un rastro de papel y que son significativos, digamos. O sea, obviamente hay mucha economía informal, pero la economía informal usualmente no da para este tipo de opulencia con la que vienen algunos. Ahora, yo creo que hay que aclarar algo acá. No estamos ni Cristian ni yo haciendo consideraciones sobre la manera en que vive Barquín o sobre la posibilidad de que algunos de sus bienes sean extintos, sino que simplemente creo que la discusión acá es la siguiente. ¿Confiamos todavía en que Barquín, dependiendo del resultado del estudio que se haga para determinar la extinción de dominio y dependiendo del resultado del antejuicio que actualmente se lleva en su contra, estamos de acuerdo o no en que es un candidato idóneo, es un candidato honrado, o que al menos esa honradez y esa idoneidad no está cuestionada? A mí ese es el plano al cual me gustaría llevar la discusión, porque realmente, digamos, determinaremos, digamos, serán las autoridades quienes determinen si sí o no. Vos apelabas a una jurisprudencia nacional. Yo te pondría como contraargumento una jurisprudencia internacional, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos afirma que todos los seres humanos tenemos derecho a la presunción de honorabilidad. Es decir, todos somos honorables hasta que se demuestre lo contrario. Y este debate, por ejemplo, se ha llevado en comisiones de postulación. Es correcto. Cuando igualmente se ha intentado valorar la honorabilidad. Y entonces, entre los abogados, que además tienen una solidaridad gremial,
en las comisiones de postulación, cuando se somete a votación o se somete a debate la honorabilidad de alguno de los integrantes del gremio que se está postulando algún cargo para integrar el organismo judicial, y llega el momento de la votación, primero el momento del debate, y nadie se atreve a... Ok, y cuando votan, mucho menos. Descartemos entonces la honradez, pero pensemos en la idoneidad. Una persona que ha abusado o que se sospecha que ha abusado de su cargo. Estás hablando de un funcionario que fue presidente del Banco de Guatemala. Correcto. Que fue que estuvo en los más altos puestos del control de la política económica guatemalteca. Ahí, digamos, a estas alturas, después de que ha desempeñado los cargos más importantes de la política económica nacional y que ha gozado de la confianza del sector empresarial, del sector tradicional de poder, que veía en Manuel Barquín uno de sus posibles vínculos y enlaces de el acceso, digamos, a Manuel Valdizón. Y entonces lo veían como su hombre casi que como su hombre de confianza. ¿Por qué? Porque había desempeñado todo un proceso de representación que les había sido beneficioso en el control de las... Y las escuchas telefónicas, o sea, yo creo que todos coincidíamos con la imagen de Barquín hasta hace poco, pero ahora hay indicios suficientes de que no es así. Por eso, y vamos a lo siguiente. Cuando ya cumplió una serie de Cristian, estás argumentando. Solo voy a las redes, Lick. Pues llevamos muchos minutos sin ir a las redes y se nos está acabando el tiempo. Vamos a leer lo que nos dicen a través de las redes. Nos dice Tami: lamentablemente hay presunción de inocencia, aunque es un secreto a voces la corrupción de los funcionarios públicos. Yo no coincido con lo de Tami, a pesar de que uno pues le parece evidente la corrupción. La presunción de inocencia es un derecho para todos. Naturalmente. Y debemos de ser bien claros en ese sentido. Tal vez el señor Valdín no tenga credibilidad, pero hasta el día de hoy no han demostrado nada. Es lo que dice Analí. Edgar nos plantea: lamentablemente la mayoría de votantes no tienen acceso a esta información de la extinción Barquín. Yo tampoco estaría de acuerdo con lo que plantea Edgar. Creo que el votante, aún así esté profundo en la Guatemala profunda, está informado, pero tiene otras motivaciones. Que si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, eso es otro tema. Ante el riesgo de elegir un vicepresidente cuestionado, debería de cancelarse su inscripción. Es lo que nos dice Ana. Adolfo Barquín está en la disposición a mostrar que al fin de cuentas solo son suposiciones en su contra. Es lo que dice Adolfo. Luis Hernández, la CICIG y el Ministerio Público está contra el tiempo, nos dice Arcángel, de encontrarse culpable por un tribunal, y si llegara a ganar, cosa que espero que no se puede tomar posesión el 14 de enero. Bueno, estaría la posibilidad de que se le destituya en ese momento. Sí, yo le diría que habría un punto todavía antes, mucho antes de llegar a ser condenado de manera definitiva por un tribunal, y es que se le dictara prisión preventiva como parte de ser ligado a proceso. O sea, que eso es muchísimo antes de llegar a una sentencia definitiva. Porque vamos, usted pues sería absurdo tener un vicepresidente en la cárcel. Sí, sería absurdo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Los funcionarios tienen derecho de antejuicio, pero en el momento en que tienen prisión preventiva o en el momento en que son condenados, cesan en el ejercicio de sus funciones según la misma ley de antejuicio. Ahora, quisiera abordar los puntos que plantea Cristian, porque vamos a ver. Planteabas primero el tema de la jurisprudencia internacional. Ahora, hay jurisprudencia internacional también. La misma la misma Convención Americana de Derechos Humanos habla de los derechos políticos y habla de que estos, digamos, no pueden ser restringidos más allá de ciertos criterios que establece, como edad, como formación, básicamente. Pero además hay jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que nos dice que los estados tienen derecho a regular la participación política siempre y cuando esta regulación no sea discriminatoria. ¿No sea discriminatoria en qué sentido? Que no discrimine raza, que no discrimine sexo, que no discrimine etnia, que no discrimine preferencia religiosa, preferencia sexual. O sea, este tipo de cuestiones por supuesto que están protegidas. Ahora, esto no quiere decir que aquí y en cualquier parte del continente o en cualquier parte del mundo se pueda determinar las calidades que una persona tiene que tener para poder ser un funcionario público. Y de nuevo, yo no estoy diciendo, no estoy diciendo que Barquín sea culpable. Dos, no estoy diciendo que haya que meterlo preso sin que antes se le declare culpable. Lo que estoy diciendo es que en este caso en particular,
lo que hay que proteger es al Estado de la posibilidad de que una persona que sea efectivamente declarada culpable de este tipo de actos llegue al poder. Y además sería injusto para con los votantes que van a asistir a las urnas el 6 de septiembre llegar y votar porque tendría que haber habido un filtro anterior y votar por los candidatos que estaban en la papeleta y que después resulte que uno de esos candidatos era culpable de actos como los que estamos discutiendo actualmente. Entonces, digamos, en este caso, lo que la aspiración política de Barquín es lo menos relevante. Lo relevante es el Estado, lo relevante es el bien común y lo relevante es la institucionalidad democrática. Yo solo tendría un cuestionamiento al respecto y me lo hago como ciudadano. Y es quién debe tener esa responsabilidad, los órganos jurisdiccionales o el ciudadano mismo. Bueno, ahí esa es una... el ciudadano mismo, de verdad. Si nosotros como ciudadanos no tomamos también nuestro papel, nos informamos, nos formamos, o sea, informar y formar, que no es lo mismo. ¿De acuerdo? También tenemos... Completamente de acuerdo, solo que hay un problema y es la asimetría de información. El Tribunal Supremo Electoral y los órganos jurisdiccionales cuentan con más información que la que va a contar un votante promedio y además el votante promedio está sometido a presiones clientelares, a coacción y a una serie y a manipulación mediática incluso que le dificultan tomar una decisión. Para eso existen este tipo de juegos. Solamente en ese caso concreto, ahí Hugo, lo que estarías afirmando es que hay un encubrimiento por parte del Tribunal Supremo de Justicia, por el Tribunal Supremo Electoral y por las Cortes. No estoy diciendo... Si al tener la información, cuando digo que ellos cuentan con información... Momento, porque... Escuchamos el argumento. No, pero es que el señalamiento no es cierto. Yo no estoy diciendo que el tribunal ya cuenta con esa información. En el momento en que cuente con esa información, sí, pero es que obviamente, en el momento en que cuente con esa información, va a tener más información que el votante promedio, naturalmente. Pero eso sería, en todo caso, si no aplican la justicia, si no evitan que ese actor... Yo creo que es responsabilidad del tribunal... Habría un proceso de encubrimiento por parte del Tribunal Supremo Electoral y de las Cortes si tienen esa información. No sé si encubrimiento sea la palabra correcta, pero sí creo que el Tribunal Supremo Electoral tiene la responsabilidad de darnos a los ciudadanos la posibilidad de elegir entre candidatos idóneos y no entre candidatos señalados por actos de corrupción como los del licenciado Barquín. Pero yo sí difiero en algo con el licenciado Novales, y es que, a ver, el hecho de que alguien tenga un señalamiento, de verdad, o sea, habría que entender hasta cuándo se puede llevar, o sea, hasta cuándo, ¿cuán señalado puede estar para no ser idóneo? Solo hay una respuesta rapidísima esa. No lo estoy diciendo yo, no lo estaría diciendo únicamente el Ministerio Público, sino que habría un juez pesquisidor que habría determinado eso desde antes. Vamos a la red y ahora le doy la respuesta de cierre al licenciado Castillo. Nos dice Elena, al final Barquín no tiene nada en contra que lo investiguen. No tiene nada en contra que lo investiguen. Bueno, si está en proceso de investigación. Si resulta que no, pues magnífico. Sí, no, efectivamente, o sea, nadie lo está culpando. Eso tendrá que ser un proceso jurídico y llegar hasta la última etapa judicial. Claro. O sea, efectivamente todos son unos honorables hasta que se demuestre lo contrario, pero hasta el momento todo ha sido hipótesis. Sí. Porque, a ver, todo ha sido hipótesis porque se goza de un derecho de antejuicio. O sea, si ese derecho de antejuicio, que a mí me parece que tiene mucha validez, por ejemplo, lo planteado en su momento por el licenciado Sagastume y por la licenciada Alejos Botrán, de que el derecho de antejuicio se le da a los funcionarios en el ejercicio del poder, no a aquellos que aspiran al poder, ahí habría otro tema. Ana Virginia, Edgar Barquín para nada es un candidato honorable, sencillo, ya está abierto un proceso en su contra, es lo que nos dice Virginia. Es que todavía no hay proceso abierto. Un proceso se lo pueden abrir a cualquiera, de verdad, por cualquier cosa. Eduardo, y si tiene un rastro sus dominios, un candidato honrado, tiene derecho a participar en las elecciones, nos dice José. Si no mal recuerdo, él dijo que está dispuesto a ser investigado, el que nada debe, nada teme, ¿de acuerdo? Y Alberto nos dice, mi opinión es que las palabras Barquín y honorable no pueden escribirse juntas en la misma oración. Di Castillo. Yo de pronto quisiera, en estos temas que son tan controversiales, primero dejar en claro que no estamos defendiendo a Edgar Barquín. Ese es el primer elemento que inclusive quisiera aclarárselo a Mauricio Vanegas, que me refiere que he vendido mi posición y que estoy, digamos, haciendo una defensa oficiosa de Edgar Barquín. No ese es el punto, Mauricio. Lo que estamos tratando de debatir es que
la aplicación de la justicia no se haga por capricho de nadie, sino que la justicia se aplique de manera independiente y de manera apegada al debido proceso. Y para todo hay un que debido a todos proceso. nos interesa. A todos, ese es el elemento de debate. No estamos defendiendo desde ningún punto a Edgar Barquín. Y quiero de pronto cerrar con el planteamiento que me hace otro tuitero, que plantea que este tipo de debates se deberían de dar antes de la inscripción de candidatos. Porque una vez hecho el proceso de inscripción de candidaturas, hay una serie de beneficios que da el hecho de ser candidato y que aplicarle en este momento una jurisprudencia nacional o internacional lo que hace es, digamos, restringir algunas de esas prerrogativas. Pero por favor, que quede muy claro, no estamos desde ningún punto de vista defendiendo a ningún candidato. Porque en este caso estamos hablando de Edgar Barquín porque hay un proceso de extinción de dominio. Pero está el caso también de Alfonso Portillo, que no fue inscrito y que va ahora a instancias internacionales a buscar que, bueno, esa prohibición. Pero en el caso de Alfonso Portillo... habría una sí, confesión de condena, de una sentencia. Totalmente de acuerdo. Ahora, pero en el caso de Alfonso Portillo, el proceso se da antes de su inscripción. No, y lo interesante del caso de Portillo también es que, digamos, genera una serie de aristas distintas, porque Portillo ya fue condenado, cumplió su condena, es que ese es el tema. Entonces, digamos, se dice en la misma Constitución que no puede ser juzgado por el mismo delito 2 veces. Y no solamente eso, sino que una persona que cumplió condena, esta no es, digamos, un impedimento para ser candidato. Ahora, ¿cuál es el caso específico de Portillo que lo hace no idóneo? Dejemos la honradez. Lo hace no idóneo el hecho de que ya estuvo en una posición de poder y confesó haber abusado de esa posición de poder para beneficio propio. Seguro. Y entonces es la sospecha que tenemos ahora de Barquín, y para prevenir que situaciones como la de Portillo, como la de Roxana Valdetti se den, es conveniente que antes de que su postulación sea sometida a la voluntad popular, se interponga ese filtro de manera que no pueda competir. Ahora, si de aquí a 4 años él aclara su situación, pues magnífico, que compita y que la gente vote por él. Pero es injusto para con los ciudadanos darles esa opción. Vámonos a las redes y luego entramos en la ronda final de conclusiones. Extinción Barquín no solo no es honorable, sino que por la alta investidura que se le otorgó es inmoral. Lo que nos plantean Juan Reyes, más de lo mismo es lo que nos dice Juan, mostrándonos pues esta viñeta. Lu, si la Contraloría funcionara como debe de ser, no habrían funcionarios ni candidatos corruptos. Yo le veo un punto a lo que yo veo un punto en lo que plantea Lu. Creo que la Contraloría es uno de esos entes, oiga, de los cuales sí, pero que nos debe dar resultados mucho más profundos, ¿eh? Jonathan, el problema es el hoy y no prevenir los señalamientos después. Los votantes son los culpables por el error de no proceder, es lo que dice Jonathan. Juan Carlos solo puede decir que el Tribunal Supremo Electoral es una entidad sumamente débil, con miedo y sin autoridad. Yo creo que ha hecho, yo lo expuse ayer, creo que ha hecho más de lo que cualquiera hubiera pensado, de verdad, pensado. Astrid, pues no lo sé, no vivo con él, pero sería bueno que pudiera explicar su lado de la historia. Creo que Astrid está apelando al derecho a defensa de Edgar Barquín con alguien más en la discusión. Marvin Barquín ha demostrado ser una persona capaz en su carrera, solo respetemos el debido proceso antes de juzgarlo. De acuerdo. O sea, sí, de acuerdo. Bien. Creo que no hay más que exponer al respecto. Licenciado Novales. Ok, solo tal vez para aclarar y finalizar. Barquín es inocente hasta que se declare lo culpable. Hasta que se le declare culpable, perdón. O sea, está bien, ¿sí? Y naturalmente yo no esperaría que se restrinjan sus derechos, por ejemplo, que se le restrinja su libertad como ciudadano. Sin embargo, los derechos políticos son una categoría muy particular que siempre está sujeta a algunas limitaciones y algunas restricciones. Por ejemplo, si Carlos Cerezo quería averiguar qué es lo que tenía que hacer para competir como candidato fuera de un partido político, pues resulta que ahí está claramente que la ley electoral nos dice que tiene que ser a través de un partido político. Esta es una limitación de un derecho político que no es discriminatoria y que no es ilegal. De la misma manera, el artículo 113 de la Constitución impone una serie de limitaciones. Yo lo que esperaría es que se cumpla a cabalidad de ese artículo, de tal manera que ningún candidato que tenga una sospecha fundada y sustentada en la resolución de una autoridad judicial de corrupción
sea un candidato. O sea, en este caso vuelvo a decir lo mismo, no es que las acusaciones se tiren desde los medios de comunicación, no es que las acusaciones las haga el Ministerio Público, no. Si Barquín, si Edgar Barquín, no Manuel, si Edgar Barquín llega a ser antejuiciado y en el antejuicio se determina que hay sospechas sobre su participación en actividades ilícitas, para mí su idoneidad para el cargo ya está sumamente cuestionada y que por lo tanto no debe competir y no debe obligarse a los ciudadanos a tenerlo en la papeleta. Y Castillo. Yo quisiera de pronto aprovechar el cierre de este programa para hacer un llamado y creo que es importante reflexionar. En la mayoría de los tweets que llegaron a mi cuenta personal se puede percibir que hay un profundo descontento ciudadano respecto de algunas de las candidaturas, pero eso no justifica que debilitemos el sistema democrático y que anulemos la capacidad que tiene de dar garantías un sistema democrático como el defendido en la Constitución Política de la República de Guatemala. Esto, en otras palabras, quiere decir que no podemos utilizar algunos elementos que da la ley para volar a uno u otro candidato de la contienda electoral. No es ese el objetivo. Lo que buscamos en definitiva es fortalecer el sistema democrático y el Estado de Derecho. Y no podemos instrumentalizar ese sistema democrático y ese Estado de Derecho para quitar de la contienda a los candidatos que a mí me parecen que no son los adecuados o que no llenan las calidades que debiera tener un funcionario público. El peor error que podemos cometer en este momento tan crítico de la coyuntura del país es querer promover reformas para evitar que Manuel Valdizón u otros candidatos no contiendan en la elección general del 2015, porque lo que estaríamos haciendo es agarrando armas democráticas, armas políticas para en un futuro nuevamente aplicárselas a cualquiera. Y ese cualquiera puede ser usted que hoy nos mira a través de este espacio de Debate Ciudadano. Al resumen.